Muy buenas noches, amigas y amigos lectores de Club de Libros. Mi nombre es José David Naranjo y yo soy el autor de este libro llamado Sombras y Misterios del Sur. Este libro contiene 26 relatos de terror costumbrista, o en otras palabras, historias del tiempo de antes de las que narraban los campesinos cuando los asustaban y cuando eran testigos de cosas extrañas que les sucedían o sobrenaturales. Entonces, desde que yo era muy pequeño, he escuchado esas historias en mi familia, que ellos son del campo, entonces considero que es algo muy importante poder rescatar esas historias y preservarlas en papel para posteriores generaciones. Esta noche me gustaría compartir con ustedes una de las historias para que puedan conocer más acerca del libro y eventualmente, si les interesa el género, puedan adquirirlo. La historia se llama así: El fantasma del sombrero negro. Juan y Laurencio Valente habían descargado los sacos de café en el recibidor, uno que quedaba frente al molino de la ciudad de Cartago, y habían cobrado las facturas de su mercancía. En realidad se encontraban muertos de cansancio por lo duro del viaje, casi 3 días de camino a caballo, pasando a través del enigmático Cerro de la Muerte. El viaje había valido la pena, pues el café estaba a buen precio en el mercado por aquellos días y además de vender las cajuelas, habían logrado negociar otra cosecha más para el mes de diciembre. Misión cumplida. Papá estará contento con el viaje, dijo Juan a su hermano. Estaban satisfechos por la faena, pero eso no les impidió desear el regreso, pues eran de una familia muy impaciente y temperamental. Siempre andaban como exasperados, y más aún cuando viajaban largas distancias. Se llenaban de nervios y les agarraba un desatino que solo lograban calmar hasta que llegaran a casa. De esta manera, los dos hermanos emprendieron el viaje de regreso hacia Pérez Celedón. Pasaron largas horas cabalgando sin detenerse. Durante el viaje iban los Valente platicando sobre lo dura que había sido la vida para ellos, trabajando bajo soles implacables desde que tenían apenas 5 años de edad, y lo tiránico que había sido su padre, quien los trató siempre como bestias de campo. Entre los temas de conversación salió a relucir el espantoso asesinato que había acaecido unos meses atrás en la plaza de Mollejones. Sucedió que un hermano de ellos, Filomeno, en un duelo al que no había podido rehusarse, le había propinado un mortal filazo en la cabeza a Machón Cerdas, el enemigo de la familia, quien les había prometido la muerte. Oscuros recuerdos se agitaban por sus atormentadas mentes, mientras observaban los maravillosos paisajes que el macizo ofrece a los transeúntes. Gigantescos acantilados se mostraban imponentes a lo largo del camino, y abajo oscuras farallas que dan hacia los valles y gargantas por donde pasan tremendas corrientes de aire helado. Por las tardes el sol baña las inmensas formaciones rocosas que se alzan ante la mirada de los viajeros. Las pinta de un color anaranjado brillante que convierte el escenario en un hermoso espectáculo natural digno de admirar. Muy arriba en el cerro, allí por el lado de las Siberias, la vegetación pasaba a ser un variado conjunto de arbustos enanos, todos esparcidos por entre rocas antiguas, verdaderos relojes de tiempo. Por momentos, justo por donde existía una posada para viajeros y atorrantes llamada Ojo de Agua, la neblina descendía a tal punto que todo se oscurecía, y era imposible avanzar por el peligro de los riscos a la orilla del camino. Entonces los hermanos detenían los bueyes y aprovechaban para hacer una fogata y chorrear café. Siempre uno de ellos trabajaba mientras que el otro vigilaba. El cerro era famoso por sus muchas historias de fantasmas, muertos por el frío, pero sobre todo víctimas del león que entonces acechaba allí. Laurencio llevaba una carabina consigo, que su padre le había facilitado para cuando viajara en esos caminos, y con ella se sentía muy seguro. Así pasaron las horas y por fin llegaron a San Isidro, donde recogieron su carreta con la yunta de bueyes que habían dejado donde un conocido. Ya de ahí quedaban solo 6 horas para llegar al pueblo de Mollejones, que era cálido como el puerto. Había caído la noche cuando la carreta empezó a subir la última cuesta del empinado camino que los llevaría hasta su hogar.
A causa de la lluvia, las ruedas de la carreta se atascaban entre el barro colorado y se atoraban a ratos. El sendero se había dificultado y ya la fatiga los tenía mermados. En un último esfuerzo por acabar la penuria del viaje, Laurencio tomó el chuzo y, encolerizado, lo enterró en uno de los bueyes para que avanzara por el topón. La pobre bestia se estremeció y un chorro de sangre rodó por la mole de su cuerpo blanco. Finalmente llegaron casi a la cima de la colina. Ya faltaba muy poco para lograrlo. En eso, Juan sintió un raro presentimiento de que algo andaba mal y por instinto volteó la cabeza. Allá, a lo lejos del camino rojo, abajo de la colina, se divisaba una silueta negra que se movía lentamente en dirección a ellos. ¿Qué será aquello que se ve a lo lejos?, preguntó Juan a su hermano. Creo que alguien viene, dijo Laurencio. La silueta en verdad parecía moverse más rápido ahora. ¿Será que viene a caballo?, continuó asustado. Viene demasiado rápido. No, viene a pie, lo contradijo Juan. No, que viene a caballo. En eso la figurilla se aproximó a gran velocidad. Los hermanos querían hablar algo, pero sencillamente no pudieron. Se les había dormido la lengua. La figura se acercó aún más y con un horror inexplicable que les engrifó la piel, vieron como el hombre venía flotando a 2/4 del suelo, desplazándose por el aire. El espectro vestía de negro y un enorme sombrero negro como el carbón le cubría la cabeza. De manera espeluznante, ante las miradas desorbitadas de Juan y Laurencio, pasó por encima de ellos dejando una ráfaga de aire helado tras de sí. Soltó una carcajada diabólica y desapareció por una quebrada a un lado del camino. Dicen que duraron días para recuperar el habla y contar lo sucedido, aunque casi nadie les creyó. Lo cierto es que Juan y Laurencio no volvieron a salir del pueblo en muchos años, y el recuerdo de esa sombra infernal les amargó el alma de por vida. La gente del pueblo comentaba la historia de los hermanos Valente, que le ponían los pelos de punta a más de uno, y se dice que después de lo ocurrido, no muchos se aventuraron a pasar por aquel camino cuando caía la noche. Otros trataron de dar una explicación a la historia del espectro, y no fueron pocos los que se atrevieron a relacionarla con el crimen del que todos hablaban, como si eso hubiera tenido algo que ver. Y es que el finado Machón Cerdas solía vestir siempre de negro, y nunca salía de casa sin un sombrero de terciopelo que le daba una apariencia tal que todos le temían. Bueno amigos, ha sido un placer poder compartir con ustedes esta historia, y si alguno de ustedes tiene interés en el libro, pueden contactarme al número de teléfono que les voy a dejar en los comentarios. Este es el libro más de cerca. El personaje de la historia que acabo de leer es este, justamente. Y ahí los dejo, los invito para que puedan seguir leyendo más historias como esta y poder disfrutar y tratar de rescatar un poco ese legado oral que nos dejaron nuestros abuelos y que lamentablemente en estos días pues ha ido desapareciendo el interés por este tipo de historias. Entonces sí los invito a que se reúnan en familia y que vuelvan a contar historias de espantos, porque eso era algo bonito que teníamos antes, y lamentablemente pues la tecnología y otras cosas lo han ido suprimiendo poco a poco. Muchas gracias. Buenas noches.